días. Buenos días a quienes nos siguen aquí en el Palacio Euskalduna de Bilbao, en esta edición del Zoom, donde el proyecto Mobility City va a ser uno de los protagonistas de la mañana con esta presentación. Gracias a los que habéis venido a vernos aquí en directo y a los que nos siguen por streaming y, por supuesto, a los ponentes, que luego con ellos tendremos un debate que esperemos que sea clarificador. En primer lugar, queríamos presentar nuestro proyecto, el proyecto Mobility City, que muy brevemente en esta definición podemos ver que es una iniciativa que promueve Fundación Ibercaja para convertir un icónico espacio que legó la Expo 2008, el Pabellón Puente, en un lugar de demostración, estudio, análisis y divulgación de temas relacionados con la movilidad. La nueva movilidad, de la que se va a hablar durante toda la mañana de hoy y también en el Congreso durante las siguientes jornadas, tiene que ver con una serie de objetivos sociales, económicos y tecnológicos que vienen aquí recogidos. Podría haber muchos más, pero que tienen una clara ascendencia sobre cuestiones económicas, sobre cuestiones medioambientales, sobre cuestiones sociales también. En definitiva, todos los procesos de cambio que estamos viviendo. Para nosotros hay 4 claves en la nueva movilidad, que son la sostenibilidad, la conectividad, la autonomía y la economía de servicio, y todo ello desde un prisma de avance tecnológico, necesidad de regulación y también de una sociedad que, como dice esa última transparencia, quiere abrazar una nueva forma de comunicarse, ¿no? De ahí que nosotros planteemos estas 3 dimensiones, la dimensión social, la dimensión medioambiental y la dimensión económica, que para nosotros, como proyecto Mobility City, son 3 cuestiones absolutamente esenciales que, además, vienen recogidas en todo el marco regulatorio existente. Un marco regulatorio que, desde que nuestro proyecto comenzó a andar, está dando unos pasos agigantados para normalizar algo que, de facto, ya la tecnología nos permitía, que es todas las cuestiones relacionadas con nuevas propulsiones, con digitalización de la movilidad del transporte. Y aquí hemos resumido algunas de las iniciativas que se han ido planteando desde el punto de vista europeo, con decisiones importantes como la Estrategia Europea de Movilidad, pero también desde el punto de vista de Estado, con nuevas leyes que llegan, como la que va a venir enseguida, la Ley de Movilidad y de financiación del transporte público. Todo ello en un contexto en el que los países europeos nos hemos obligado a cumplir el Pacto Verde con todas las obligaciones y esperemos los derechos que eso va a comportar, ¿no?, sobre la ciudadanía. La movilidad será uno de ellos. Nuestro proyecto se ubica en la ciudad de Zaragoza, en una localización privilegiada, que es este recinto que legó la Expo 2008, que además de una serie de edificios comunes que se pueden ver allí, que básicamente ahora mismo acogen sector terciario, servicios, oficinas, etcétera, tiene una serie de espacios singulares, algunos de ellos yo diría muy singulares, y uno de ellos es el Pabellón Puente que diseñó Zaha Hadid, que por cierto fue la autora del plan urbanístico de esta zona, de Zubiaurre, pero que la única obra civil digna de ser considerada como tal y de uso público en España es este Pabellón Puente que legó la Expo. En una ciudad que no solo tiene este recinto, sino que tiene también lo que antes llamábamos el metal, pues un amplio sector relacionado con la construcción de automóviles, con la construcción de ferrocarriles, de unidades de ferrocarril, etcétera. En una ciudad que también está haciendo una clara apuesta por la logística y que tiene en la movilidad personal y el transporte público un elemento, o aspira a tener un elemento diferencial. En la apuesta por la logística yo destacaría el hecho de que la renta de situación que ha generado una serie de inversiones públicas, por ejemplo el sistema antiniebla del que se dotó las pistas hace unos años, han convertido a la ciudad en la segunda ciudad en destino de carga aérea en España a gran distancia de las siguientes. Ahí había una competencia histórica, por ejemplo, con Vitoria, con el aeropuerto. Pues bueno, esto se ha inclinado en favor de Zaragoza, primero por la infraestructura preexistente, unas pistas muy largas que permiten aterrizar unos aviones de un calado tremendo, y luego también con ese sistema antiniebla. ¿Por qué Fundación Ibercaja? Porque esto se lo pregunta mucha gente. Bueno, Fundación Ibercaja quiere contribuir al desarrollo del territorio y al desarrollo del país, y para eso lleva adelante proyectos como el que estamos viendo, proyectos como Mobility City, y también para poner en valor aquellas capacidades que tiene. Fundación Ibercaja básicamente tiene 2 misiones. Una es recibir el dividendo de Ibercaja Banco, que sería la matriz bancaria, y ese dividendo reportar a la sociedad con este tipo de proyectos: acción social, acción cultural y, en este caso, contribución al desarrollo territorial con un proyecto como Mobility City, que además coloca a la Fundación en un compromiso claro con el cumplimiento de los ODS.
Por otra parte, también hubo un compromiso de la Fundación, en ese caso la Caja de Ahorros, en cuando la candidatura del 2008, para llevar adelante esa iniciativa y despejar lo que entonces en la ciudad se llamaba un poco el fantasma de Sevilla 92, ¿no? El fantasma de la Cartuja. ¿Qué va a pasar con la Expo cuando esto acabe? Los compromisos de explotar y devolver al uso ciudadano estos espacios singulares fueron adquiridos por diferentes entidades. Una de ellas fue la entonces Caja, hoy Fundación Ibercaja, para poner en marcha iniciativas ciudadanas en el entorno del Pabellón Puente. Y al mismo tiempo, además del compromiso de Fundación, es un proyecto que tiene un fuerte apoyo público. Tenemos la legítima pretensión de convertir a Zaragoza en referencia nacional de la movilidad del siglo XXI. Yo creo que si ya estábamos en el mapa de la automoción en España en una posición privilegiada, el proyecto Mobility nos ha situado definitivamente en posiciones de liderazgo. El presidente de Aragón, Javier Lambán, nos lo explicaba en esta declaración, pero como vemos, hay otras muchas entidades públicas que también han secundado nuestro proyecto. Me parece que Mobility City es una iniciativa de presente y de futuro que nos va a permitir tener un debate sobre la movilidad del futuro, y desde el Ministerio nos hemos comprometido a que en la mesa de movilidad sostenible que se va a crear en el marco del acuerdo estratégico con el sector del automóvil se realice en el marco de Mobility City. Bueno, la ministra de Industria, Reyes Maroto, visitó la instalación, conoció el proyecto, conoció el alcance y entendió que tanto que se preconiza digamos, la comunión público-privada para desarrollar este tipo de proyectos, este era un proyecto diana en el que se podía llevar adelante algo que ya ha tenido algunas reuniones preliminares, que es la hoy llamada Mesa de la Automoción, entonces la llamó Mesa de la Movilidad Sostenible, y que ya ha tenido alguna reunión en el caso concreto de la ciudad de Zaragoza. Luego tenemos el espacio, un espacio muy singular. El Pabellón Puente es una obra magnífica que merece ser devuelta a la sociedad con un proyecto señal. Un proyecto a la altura de su magnificencia e inspirado en el talento, en la audacia de su creadora, Zaha Hadid. Mobility City es un proyecto total para un edificio sobresaliente. Nuestro sueño sería que el Pabellón Puente se convirtiera en nuestro Guggenheim. Le falta mucho, pero estamos convencidos de que con este tema, con la potencia arquitectónica y yo diría escultórica que tiene, tenéis que pensar que este es un puente que tiene 300 metros de largo, que tiene 2 plantas, que tiene muchos atributos, ¿no? Es uno de los pocos puentes habitables que hay en España y en Europa. Y además hay una cuestión que es de justicia, y es que supuso un importantísimo esfuerzo de inversión pública. Este puente costó, en el año 2006 al 2008, supuso una inversión de 84 millones de euros. Estamos hablando casi de un Guggenheim desde el punto de vista presupuestario y, por lo tanto, es lógico que se intente hacer un proyecto a la altura del edificio. Vamos a dividir el espacio en 2 grandes zonas. La funcionalidad para nosotros era importante mantenerla. Va a seguir siendo un puente, una pasarela por la que se va a poder cruzar el río. Lógicamente con unas limitaciones, con unos controles de aforo, etcétera, pero va a ser un espacio abierto a la ciudad. Lo que queremos es que allí los ciudadanos quieran ir. Lógicamente en círculos concéntricos, los más interesados los de la propia ciudad, comunidad autónoma, pero en general todo aquel que tenga un interés por conocer avances en movilidad, por pasar un buen rato. Nuestro objetivo es que sea un público, vamos a decir, un público diana, pero también un público amplio, el que pueda, en diferentes niveles de acceso, conocer el espacio. Vamos a dividirlo en 2 partes. Una parte que es una parte vinculada a todo lo que tiene que ver con las experiencias que te pueden trasladar a esta nueva movilidad, con una importante inversión en tecnologías audiovisuales, en contenidos muy interactivos. Hemos hecho alguna pequeña modificación, obligados por el COVID. Para esto, el puente ahora mismo está a punto de finalizar la obra civil. Ha supuesto una inversión importante. Se han invertido 4 millones de euros. Decía al principio que el Gobierno de Aragón está con Fundación Ibercaja con este proyecto, y en esos 4 millones de euros lo que se ha hecho es hacer cerramientos para que el edificio realmente sea un edificio habitable, y una serie de medidas de seguridad pasiva que son muy importantes en un edificio de esta naturaleza. Y ahora venimos nosotros desde Fundación Ibercaja con todo lo que tiene que ver con este despliegue tecnológico, técnico y de productos y objetos en el espacio. Un espacio de innovación donde la idea es que pueda pasar todo el mundo y conocer
También queremos ayudar a generar un mercado sobre la nueva movilidad. Se habla mucho de la electrificación de la flota, se habla mucho de la digitalización del transporte, pero para eso tiene que haber consumidores de todo ello. Y una forma de hacerlo es que las empresas puedan mostrar aquí, empresas, colectivos, institutos de investigación, etcétera, puedan mostrar aquí sus avances. Y también un espacio donde sesiones como las que estamos teniendo aquí en SUM Bilbao se puedan celebrar con normalidad y con recurrencia, en unos espacios que se pueden utilizar, nosotros le llamamos espacio de innovación, para este tipo de iniciativas, desde talleres didácticos en verano para motivar, ¿no?, la curiosidad de los que mañana tienen que sustituirnos sobre este tema, hasta reuniones de alto nivel, de comités, de cuestiones relacionadas con el mundo empresarial, etcétera, etcétera. Para ello también hemos hemos cogido un espacio junto al puente, esta es la zona sur de acceso al puente, donde para nosotros era muy importante hacer el testeo de productos. Hemos empezado ya, estas son unas imágenes de la inauguración que la realizamos hace 2 años con la Semana Europea de la Movilidad, y allí, como bien sabe alguno de los representantes que luego tendremos en la mesa, es un lugar donde la idea es trasladar información sobre los nuevos mecanismos de movilidad a los ciudadanos, entre otras muchas cuestiones. Este edificio también, aunque parece una marquesina, también es un edificio muy singular. A los que les guste la arquitectura, es un edificio de Carlo Ratti, que es un arquitecto reputado, es el Calatrava italiano, para entendernos, es el director del City Lab de Harvard, y la verdad es un hombre, es el único edificio en España que tiene. Un día, si os interesa, podéis acercaros al proyecto y conoceréis este edificio, que en realidad es una fuente, es un edificio bastante singular. Las ciudades ya hace tiempo que han descubierto que su futuro se juega en el terreno de la movilidad. Las que no lo sepan resolver van a quedar atrapadas en la congestión, en la contaminación, en el ruido y los accidentes. Estamos trabajando también para que esa zona de testeo en movilidad personal pueda extenderse a otros ámbitos, en este caso al testeo de productos pesados, automóviles y otros, y para ello estamos muy volcados con todo lo que tiene que ver con el ámbito institucional, en esa cuestión de relacionarnos, ¿no?, y de apoyarnos con el sector público. Este mismo mes, los días 21 y 22 de octubre, se celebra en Zaragoza el 6º encuentro de ciudades, y ahí Mobility City con la DGT, lo he recordado ahora que hablaba Pera Navarro, pues va a ser eje central, ¿no? Pero mientras todo esto llega, estamos haciendo la obra, estamos acometiendo ese proceso, estamos volcados en 2 líneas. Una son generar mucha actividad, mucho conocimiento, y también generar una comunidad de incumbentes, de socios, de entidades relacionadas con nuestro proyecto. Desde el año 18 que empezamos, venimos haciendo unas 70 actividades al año de toda naturaleza. Algunas son actividades académicas, otras son actividades sectoriales, conferencias abiertas al público. Aquí viene un resumen de lo que hemos venido haciendo. Ya digo que han sido alrededor de 70 actividades anuales. Algunas en nuestros entornos, en los entornos que tiene Fundación Ibercaja en Zaragoza, otras vinculadas a otros ámbitos, Madrid, etcétera. Estas son las citas que van a llegar este año. He citado alguna de ellas, por ejemplo, el encuentro de ciudades con la DGT y la Federación de Municipios y Provincias, pero tenemos otras muchas relacionadas con las 2 cátedras de las que ahora os vamos a hablar. También hacemos un observatorio de movilidad con encuestas a líderes del sector para generar un marco de tendencias. Más que entender ese observatorio como un cuadro de mando, lo queremos hacer como un repositorio de información. Hacemos una presentación anual del mismo en Madrid, volcados como estamos también en otras actividades, como pueden ser las relacionadas con la Semana Europea de la Movilidad en los diferentes ámbitos. Comenzamos, y este año les damos un salto importante. Se van a celebrar también en Madrid en unas semanas los premios Mobility City hace un par de años, para reconocer iniciativas tanto en el ámbito local como en el ámbito general. Y estamos muy volcados con las cátedras. Tenemos expertos, grupos de investigación que están trabajando mucho en este tema y que podemos aportar tanto en innovación, en investigación como en formación. Y la cátedra es una forma de colaborar en este caso para darle este valor a nuestra región, que bien se la merece. El hecho de poder aportar desde la universidad, más concretamente desde la Escuela de Arquitectura y Tecnología, a este proyecto supone poder poner en valor todos los conocimientos, todo el acervo investigador de la universidad para conseguir, como digo, una movilidad más eficiente, más sostenible y mejor para el futuro. Las 2 universidades locales, la universidad privada, que es la Universidad de San Jorge, en el caso de la ciudad, y la Universidad Pública de Zaragoza,
ámbitos de interés diferentes. Con la universidad pública estamos vinculados a un grupo que ya estaba funcionando del Instituto I3A de Aragón relacionado con comunicaciones móviles, y en el caso de la Universidad San Jorge con un tema de gamificación para el puente, para hacer actividades, bueno, vamos a decir videojuegos, para entendernos. La última firma la hicimos recientemente con la Universidad Alfonso X el Sabio. Idea de estas cátedras que fluyan hacia lo que estamos viendo, que podamos generar premios y estímulos de fin de grado y fin de máster becando proyectos, que estos proyectos, algunos de ellos se puedan convertir en spin-offs. Estamos gestionando desde Fundación Ibercaja algunos de los viveros municipales de la ciudad de Zaragoza que alojan emprendedores, y a muchos de ellos nosotros los podemos becar para que tengan espacios de desarrollo, coworking, mentorización, etcétera, para, si llega el caso, acabar en lo que nosotros llamamos los Innovation Day, que es 2 ediciones anuales de presentación de novedades de startups a socios de Mobility City. Hacemos un programa semanal relacionado con la movilidad en Radio Nacional, unas newsletters que estamos también, yo creo, con bastante calidad, y todo ello gracias a que el proyecto ha atrapado, ha seducido, ha interesado a muchas entidades de todo tipo que querían conocer nuestras iniciativas, nuestro alcance. Aquí vienen ordenadas alfabéticamente, muchas de ellas pueden ser conocidas, otras desconocidas, clústeres de nuestro entorno, aragoneses, instituciones públicas, entidades industriales, BOACAF, Celnex, una de las principales empresas en capitalización, ya sabéis que es la empresa que se dedica a transportar señal, ahí todos estaremos pensando pues en vehículo conectado, o CSIC, con la institución con la que hacemos muchísimas actividades de divulgación de conocimiento. En total nos acercamos ya a las 50 entidades que han mostrado un interés por estar con nosotros, algunas del tejido social. Tenemos aquí además a un representante de la misma, Fundación 11. Como veis, nuestra idea, y por eso esta charla y por eso el concepto que queremos trasladar al SUM Bilbao, es que se necesitan alianzas público-privadas, es un eje del Congreso que se celebra hoy en Bilbao, pero sobre todo se necesita también un entendimiento entre sectores concernidos sobre la nueva movilidad. ¿Por qué? Porque es necesario que se produzca ese cambio, es necesario que esto permee entre todos ellos. Por eso hemos invitado a participar en esta presentación, y ahora los voy a presentar a 3 personas muy relacionadas con nuestro proyecto, con los que nos une ya una relación, diría yo, no solo un interés, sino una relación, porque esto, bueno, nos hemos convertido pues, un poco en una comunidad de creyentes de Mobility City, ¿no? Entonces voy a invitar, por este orden, por favor, que suba con nosotros a Filippo Brunelleschi, que él es Country Manager de SPIN para España y Portugal, que es la división de micromovilidad de Ford Motor Company. También para que suba con nosotros a Zoilo Ríos, que es empresario del sector de las estaciones de servicio y asesor de presidencia de la Confederación Estatal de su gremio. Y a José Luis Borao, que es jefe de accesibilidad de Fundación 11. Ahora voy a pasar a poneros otra presentación con un pequeño guión que nos hemos preparado para llevar a cabo esta presentación. Un segundito. Si me puedes ayudar con la presentación, si no te importa. Sería para poner esta en presentación. Si no, quita la otra. ¿Ha muerto? No, ahí está. Quita la grande. Bien, mientras fluye la presentación, como decía, tenemos a 3 representantes de entidades que han estado relacionadas con el proyecto, que tienen interés por el proyecto. Y nuestra idea hoy aquí es hablar de alianzas entre diferentes sectores para configurar un único sector, el sector de la movilidad, como la suma de un sector de sectores. Como decía, y en este congreso es un elemento central, se habla mucho de la alianza público-privada necesaria para desarrollar el sector de la movilidad, pero indudablemente tiene que haber un conocimiento entre diferentes sectores para que esto sea posible. En ese sentido, aquí lo estamos viendo, nosotros creemos que tiene que haber un sector de la movilidad fuerte. Voy a tomar asiento con vosotros.
que tiene que atender a tres factores, ¿no? Por un lado, siempre pensamos cuando analizamos nuestro proyecto que nuestra visión de la movilidad tiene que converger en tres aspectos. ¿Qué podemos hacer? Que esto nos lo dice la capacidad tecnológica industrial. ¿Qué se nos va a permitir hacer? Que esto nos lo dice el eje normativo, el eje regulatorio. Y luego, ¿qué queremos hacer? Es decir, como sociedad, hacia dónde queremos ir. Y en ese sentido, para nosotros hay una serie de sectores económicos que tienen que conquistar nuevos espacios. Hay que regular, esa es la parte pública en sostenibilidad y seguridad, escuchándolos, sabiendo cuáles son sus necesidades, y todo ello relacionándose con el entorno en un contexto en el que las personas, esto se va a decir mucho en este congreso, estoy convencido, están absolutamente en el centro de todo. Solemos hablar en Mobility City de que sectores que tradicionalmente habían sido competencia van a tener que pasar a cooperar. Y para nosotros esto es tanto como decir que esos sectores tienen que competir, que sería como un nuevo verbo en el que en una misma acción tienes que cooperar y competir, ¿no? Como decía, con las personas en el centro, la necesidad de establecer sinergias y saber gestionar el cambio con esa idea fuerza, con ese palabra que nos gusta utilizar en Mobility City porque consideramos que es la manera de trasladar lo que aquí puede suceder esta mañana en este debate que nos gustaría tener, ¿no? En ese sentido, como os decía, vamos a empezar con uno de los intervinientes, que es Filippo Brunelleschi. Él tiene una larga experiencia en el ámbito de la movilidad, ha sido una de las personas clave en todo lo que supuso el despliegue de Cabify en el mundo. Conoce perfectamente lo que es este nuevo sector. Desde esa óptica, ¿no?, del despliegue de las VTCs, nos gustaría hacerle varias preguntas, ¿no?, y intentar con él ver cómo una compañía matriz de gran arraigo en un sector, en el sector de la automoción, quiere colonizar un nuevo espacio que no le es propio, que es el espacio de la micromovilidad, porque ha entendido que lo que tiene que vender probablemente es servicio, no es un producto terminado, sino es servicio, ¿no? Y en ese aspecto nos gustaría hacer una pregunta muy directa a Filippo, ¿no? Y es si el ciudadano que llega va a ir a un concesionario a comprar un coche o a suscribir un plan de movilidad, ¿no? Entonces, Filippo, tienes la palabra. Pues en primer lugar, muchísimas gracias, Jaime, muchísimas gracias a la Fundación Ibercaja Mobility City y muchas gracias por estar en este evento. Desde el punto de vista de Ford, y me atrevería a decir un poco de todos los fabricantes, sabemos que la población mundial seguirá creciendo en los próximos años y sin embargo ya varios fabricantes prevén que a partir de, ya hay quien ha puesto fecha, a partir de 2025 habrá cada vez una bajada de venta de vehículos a nivel mundial y probablemente viene de esta transición. Hablamos mucho de la transición al eléctrico, estuvimos hablando justo hace poco, y es una parte de los problemas, del problema de la contaminación, de la sostenibilidad, pero cuando hablamos de sostenibilidad no es solamente la sostenibilidad en emisiones de CO2, es sostenibilidad para la ciudad, para la sociedad, para los ciudadanos. Entonces, transitamos al eléctrico y seguimos haciendo una pregunta. El vehículo que sea un coche, un eléctrico de gasolina, sigue estando aparcado el 97% del tiempo y sigue ocupando el 60% del espacio público. Pues desde ingeniero, si alguien me dice que una cosa que te cuesta, que tiene mantenimiento seguro, etcétera, etcétera, y la utiliza solamente el 3% del tiempo, te digo, no hace falta. Entonces, en esta gran óptica o reflexión que nos viene de la oportunidad de la tecnología, de los avances tecnológicos, Ford cree que el cambio está a punto de llegar y no será solamente un cambio transicional eléctrico, será un cambio más radical. Salir un poco del concepto de propiedad, y ya lo estamos viendo en muchísimas cosas. Comprábamos los DVD, hoy en día hacemos visión de película en streaming. Pagamos por el uso de lo que estamos utilizando, no por la propiedad.
Y esta es sostenibilidad. Hablamos de producción de masa, las emisiones y las implicaciones de la logística, de todo que tienen en la sociedad y en el medio ambiente. Entonces, el tránsito al modelo de no propiedad o de propiedad compartida es seguramente algo que vemos que está a punto de llegar. Ya ha llegado en muchos ámbitos tecnológicos, en muchos ámbitos de la movilidad. Se tiene que ampliar probablemente a más sectores y sobre todo el más importante, probablemente la movilidad de los automóviles. Entonces, volviendo un poco al core de la pregunta, seguirá habiendo una transición y durará todavía muchos años probablemente, luego depende mucho del tema regulatorio, pero hay cada vez más y habrá cada vez más steps o pasos de convivencia entre la propiedad y los servicios de movilidad. Ya hoy en día, yo para llevar las niñas al cole utilizo el coche de mi mujer, para el resto de la movilidad de mi día a día uso vehículos sostenibles y compartidos. Sí, lo que ocurre es que al principio de ese despliegue de los aparatos, artilugios de micromovilidad, de las soluciones de micromovilidad, eran pequeñas empresas, ¿no? Ahora, lo has comentado con Ford, que está interesada, estáis viendo realmente que la gran empresa, la gran industria, esos mamíferos de la sabana, ¿no?, que tienen que subir más arriba para alimentarse, ¿están dispuestos a hacerlo? No solamente están dispuestos, tienen que hacerlo, porque sabemos que es una parte importante de la movilidad. Por un lado, hemos tenido muchas startups, porque, como comentaba antes, desde Cabify vengo del mundo de startup, vemos que hay una necesidad enorme de innovación y mucha de esta innovación viene de startups, por lo cual es fundamental, pero llegado a un nivel hay que poner un poco más de madurez y de no decir abro otra ciudad y pido más funding y sobrevivo hasta pasado mañana. Hay que construir una visión de medio y largo plazo. Estuvimos hablando con Ignacio Alcalde, uno de los arquitectos más influentes en España y urbanista, y nos decía que las ciudades de hoy en día se han criado a lo largo de los últimos 100 años gracias a la movilidad vertical, Otis, los ascensores, y la movilidad horizontal, que es Ford con el vehículo de masa. Entonces, todo lo que hacemos a nivel movilidad afecta a las ciudades de forma extremadamente directa. Entonces, por un lado, Ford ha contribuido de forma preponderante en construir la ciudad de hoy en día. Para construir la ciudad desde hoy hacia el futuro, también Ford que quiere empujar este tipo de proyectos hablamos de este tema, de la movilidad, de compartida, hasta micromovilidad, pero desde un punto de vista más maduro y sólido para las ciudades. Claro, tú tienes una experiencia de haber visto como una pequeña empresa, Cabify. Empezó siendo startup, continuó extendiéndose hacia otros entornos, aprovechó una ventana indudable de oportunidad, que se la dio la tecnología, que se la dio la visión y que se la dio también un marco regulatorio que todavía estaba por definir. En ese sentido fuisteis muy ágiles, tuvisteis la capacidad de ser ágiles, de conquistar espacios, de dar respuesta a necesidades que existían pero que a lo mejor no se percibían suficientemente. Desde esa experiencia, y volviendo un poco, redundando sobre la cuestión anterior, esa relación de las pequeñas empresas con las grandes va a ser por adición, es decir, va a ser un diálogo más de iguales. Hoy hay startups que lo fueron, que son casi unicornios, ¿no?, con valoraciones muy altas de más de 1.000 millones, bursátiles o capital. ¿Cómo va a ser esa relación? ¿Cómo consideras? Entré en Cabify, que éramos 35 personas. Ha crecido bastante desde aquel entonces. Sobre todo en 2016 pasamos de unas 100 personas hasta 1.600 en 6 meses. Así que he visto la parte de scaling, de escalabilidad del proyecto de forma muy directa. Hacen falta los dos, se complementan, no siempre se solapan. Es decir, hace falta los dos, hace falta el impulso y la agilidad que comentabas tú de las startups, que seguramente son estructuras mucho más ágiles para implementar, y la famosa disrupción, ¿no?, la disrupción tecnológica que nos pueden traer.
Pero por otro lado, luego hace falta la empresa más sólida, que igualmente tiene que tener una visión hacia futuro, visión más ágil, de ponerse en duda y decir, esto ha sido hasta hoy, estos nuevos nos están guiando un camino, vemos cómo podemos trabajar con ellos para desarrollarlo y hacerlo aún mejor, darle estructura. A veces es un trabajo completamente complementario, no hay solape, y en muchos casos, pero también hay solape, porque al final nosotros ahora estamos justamente trabajando con Cabify para integrar también nuestro servicio de movilidad en su plataforma. Es decir, sigue habiendo mucha posibilidad de integración a nivel tecnológico. Gracias, Filipo. Luego volveremos con una última pregunta que será común a los tres ponentes sobre las alianzas, pero si me permitís voy a pasar al siguiente invitado que desde la Confederación Estatal de Estaciones de Servicio ha venido para darnos su opinión, que es Zoilo Ríos, y a él queremos preguntar varias cosas, ¿no? Si vamos a vender litros de combustible o kilovatios, dónde vamos a cargar los vehículos y también, lógicamente, todo lo que tiene que ver con las alianzas. En ese sentido, buenos días, Zoilo. Además, él es un empresario particularmente inquieto, innovador, que apuesta siempre por un servicio diferencial, un servicio atendido. Se te está desplazando el micrófono. Esto no sé si va a afectar a que se te oiga o no. Si se lo podéis colocar, que es que se le ha caído, creo, a Zoilo. O te lo subes un poquito. Ahí. Sí. Eso es. No, ya está, gracias. Así, eso, ahí mejor. Desde tu experiencia como empresario inquieto, como decía, y siempre intentando evolucionar y buscar nuevos espacios, estáis en un sector particularmente golpeado, ¿no? Representáis en la Confederación a 4.000 aproximadamente empresarios de estaciones de servicio, que tenéis un poco la espada de Damocles, diría yo ahora mismo, en la situación en la que estáis, porque tenéis que seguir suministrando lo que hoy consumimos, que son litros de combustibles fósiles. Tenéis que hacerlo con un nivel de exigencia muy alto desde el punto de vista regulatorio. Esta última andanada, ¿no?, de regulación sobre las estaciones de servicio ha sido muy fuerte. Estáis en el eje de muchas decisiones públicas, por ejemplo, con el tema de garantizar una red suficiente de puntos de recarga en función de los litros que habéis vendido en cada establecimiento, pues vais a tener que poner unos u otros. Al mismo tiempo estáis viendo cómo otros competidores están, gracias a las reformas en el Código Técnico de Edificación, entre otras muchas, están buscando colocarse en el lugar donde estáis vosotros. Porque, claro, hay una pregunta de fondo, y con eso empezaría Zoilo, y es ¿dónde vamos a cargar los vehículos eléctricos? ¿En una gasolinera, estación de servicio, o en el hipermercado cuando vayamos a hacer la compra? O, si me lo permites, ¿la estación de servicio acabará siendo el hipermercado? Bueno, pero en primer lugar, gracias, Jaime, y gracias a la organización por invitarme a participar en este evento tan interesante. Mira, Jaime, a tu pregunta, vamos a tener una visión del presente de las estaciones de servicio y del futuro, que, como bien dices, el presente hay que atenderlo, y de hecho pues hay que mirar a Reino Unido lo que está ocurriendo cuando han tenido un problema de desabastecimiento de carburante. Y por tanto, eso supone además, como bien dices, que nosotros todavía estamos cumpliendo obligaciones, cuando por otro lado se nos dice que en el 2035 o 40 van a dejar de fabricarse coches de combustión, pero nosotros tenemos que seguir adaptando nuestras estaciones, poniendo depósitos de doble pared, recuperación de vapores, etcétera, algo que en teoría no tiene futuro. Bien, el presente es que en España el 45% de los coches funciona con gasolina y el 54% con gasóleo. Y esa es una realidad que hay que atender. Lo cual no quita para que miremos el futuro. Y el futuro para nosotros parte, por un lado, en que vamos a transitar, o estamos ya transitando, de ser de ser una gasolinera a ser una estación de servicios a la movilidad, a todo tipo de movilidad, aquella que se nos demande y con las energías que se nos demande, a también pasar a ser una estación de servicios multienergía. Con lo cual, nosotros tenemos un concepto de que no va a haber una única
un tipo de vehículo que sea eléctrico, que sea de hidrógeno, que sea de biometano. Cada vez efectivamente van a incorporarse nuevas energías más sostenibles, que es algo que tenemos que atender, pero va a haber un elenco, va a haber un abanico que según los usos que se hagan y el tipo de vehículo se requerirá de uno a otra. Dicho lo cual, nosotros seguiremos dando servicios a la movilidad y a las recargas. Por ejemplo, en nuestro caso, mi empresa tiene casi un siglo. Yo soy tercera generación, tenemos casi 100 años y mi bisabuelo, mi abuelo daban servicio a los carruajes cuando no había coches, eran las posadas, posada de parada y fonda, ¿no? Y bueno, pues todo esto ha ido evolucionando y en el futuro ya están viniendo los coches eléctricos. Concretando más en tu pregunta, ¿dónde se van a cargar los coches? En varios sitios. Hay 3 tipos de carga, donde se están dando una carga domiciliaria en tu propia casa para aquellas personas que tengan capacidad o posibilidad de poner un punto de carga lento en su casa. Después hay otra carga de oportunidad, que son aquellos sitios, pues que hipermercados, centros comerciales, trabajo, donde tienes posibilidad que durante esa estancia tú puedes recargar tu coche. Y después estará, es imprescindible, la carga rápida, en el cual nuestro sector es necesario cuando tú te trasladas o no tienes posibilidad o se te ha agotado la capacidad de la batería de un coche eléctrico, tendrás que venir a la estación de servicio y por tanto conviviremos con esas otras formas de recarga. Claro, esas 3 formas de recarga de alguna manera también obligan a, aunque el público sea el mismo, obligan a una interlocución con el público diferente, ¿no? Con el cliente. ¿Necesitáis de otros sectores? ¿Con qué sectores creéis que os podéis aliar de una manera más clara para conseguir esa transición a la que en vuestro caso estáis absolutamente obligados? Bien, pues yo creo que con muchos sectores. En esta transición el reto que tenemos es muy grande y tenemos que buscar esas alianzas o esos sectores. Nosotros ya los hemos buscado, ¿no? Nosotros ya hemos buscado alianzas por lo que comentaba antes, porque somos una estación que está situada en puntos estratégicos de la red de carreteras, donde las personas van a necesitar parar para una serie de actividades, donde y ya estamos ofreciendo servicios y hemos llegado a convenios con distribuidores alimentarios, donde nuestras tiendas, donde antes había pues 3 o 4 artículos, ahora son verdaderos supermercados y hay una compra además necesaria con unos horarios amplios, etcétera. También seguiremos dando servicios a la automoción o pues bueno, lo que son lavados, lo que puede ser, por ejemplo, un intercambio de baterías, con lo cual con el sector de las fabricantes de baterías que puedan dar esa oportunidad de intercambio de baterías. Para aparcamientos, pues el transportista cada vez requiere más un aparcamiento vigilado y donde incluso hay opciones logísticas muy interesantes en nuestras estaciones de servicio para un intercambio de mercancía o una entrega de mercancía. Por ejemplo, cada vez más en nuestras estaciones pues hay posibilidad de ir a recoger esa paquetería que a través del comercio electrónico tú encargas. Y bueno, y también con sectores energéticos, porque no olvidemos que el 70% del parque de los coches en España duerme en la calle, con lo cual sí o sí va a haber una necesidad de llegar a acuerdos, que ya estamos llegando pues con empresas energéticas para poner puntos de carga o también para otros tipos de combustibles, como te decía. Es muy interesante el desarrollo del biometano. En España está muy poco desarrollado, pero tenemos una gran potencialidad de sectores agrícolas, los agricultores, los ganaderos, que hacen una emisión a la atmósfera muy contaminante de metano, eso se reconvierta en biometano para la movilidad. Y ese sector es muy importante, o por qué no, para la fabricación o generación de hidrógeno verde. Nuestras estaciones tienen unas hermosas marquesinas donde hay posibilidad de poner energía solar, con lo cual entraríamos en contacto con sectores también de
fotovoltaico, etcétera, y poder generar hidrógeno para la movilidad. Y por último, entre otras muchas alianzas, otros sectores pues de la movilidad individual. Nosotros podemos ser intercambio de movilidades. Pues que tú llegas a una ciudad con tu coche que vienes de no sé qué sitio, lo aparcas y coges una bicicleta o una movilidad compartida o un car sharing en nuestra estación de servicio. Con lo cual nosotros también podemos ser intercambio de movilidades. Muy bien, Zoilo. De hecho, claro, al final es la persona la que va a decidir. Estás comentando que por encima de el suministro podéis tener el servicio, es decir, el concepto global, ¿no? Un poco holístico, una visión muy global de los servicios que podéis ofrecer. Y desde ese punto de vista ya pues, nos has contado claramente que las capacidades, las sinergias y las alianzas, ¿no?, de uniros con otros, pues está claro que son, en vuestro caso, yo diría muy amplias y también, yo diría también como muy, vamos a decir, como muy necesitadas. Es decir, al final se va a hacer preciso esto, ¿no? Sí, todos nos necesitamos y ha habido otro aspecto, por ejemplo, que es también la atención. Nosotros en nuestras estaciones de servicio intentamos tener servicio atendido con personas y, por ejemplo, con personas con diferentes capacidades funcionales, donde se le pueda atender y se le pueda suministrar a la hora de recargar o repostar donde lo necesite. Muy bien. Gracias, Zoilo. Luego volvemos a incidir en el tema de las alianzas, pero queríamos, precisamente hablando de las personas y hablando de la variedad, ¿no?, y de cómo somos, ¿no?, que al final no tenemos todos, tenemos unas necesidades comunes, pero no tenemos todas las mismas necesidades, ¿no?, o las mismas necesidades adicionales. Yo creo que un colectivo como Fundación 11 claramente puede detectar hacia dónde van esas necesidades desde un punto de vista de la accesibilidad. Se habla mucho de la movilidad sostenible, conectada, inteligente, pero indudablemente tiene que ser también inclusiva, y ahí el concepto de accesibilidad universal, donde hemos pasado, afortunadamente, hace 20 años estábamos volcados en rebajar bordillos, en suprimir barreras físicas. Hoy las barreras que se quieren vencer son diferentes, son barreras que afectan cuestiones sensoriales, cuestiones cognitivas también, conocer los espacios, hacerlos fáciles. Vosotros en ese sentido podéis jugar un papel absolutamente fundamental y de hecho lo estáis jugando. Sois desde el Grupo Social 11 y Fundación 11 como el gran referente, ¿no?, el gran faro de ese sector tradicionalmente llamado de la discapacidad o de las capacidades funcionales distintas, etcétera. No os podéis quedar al margen de todos estos temas, de todos estos cambios relacionados con la movilidad, ¿no? ¿Estáis dialogando con otros y cómo lo hacéis? Sobre todo, aquí la pregunta clave sería cómo generáis ese diálogo. Pues muchas gracias, Jaime. En primer lugar, muchísimas gracias por invitarnos a participar en este gran proyecto, ¿no?, Mobility City, y para darnos la oportunidad de hablar de personas. No nos gusta hablar mucho de personas con discapacidad, aunque es nuestro core de acción, pero para hablar de personas, ¿no? Como el Zoom, vamos a hablar de eficiencia, de kilovatios, de vehículos eléctricos. Seguro que al final, si tuviéramos la oportunidad de escucharlo y miramos en todas las intervenciones cuánto se habla de personas, seguro que se habla poquito. Hay que tener en cuenta a las personas para todo. Hay que preguntar, antes hablábamos al principio, ¿es la necesidad de ese vehículo autónomo? Pues igual es que hay que preguntarle también a las personas si lo ven necesario, ¿no? Para las personas con discapacidad es fundamental. Tradicionalmente se ha elegido mucho por las personas con discapacidad. Se ha dicho el pobrecito que no puede decidir. No, hay que preguntarle si de verdad le valen las soluciones, si de verdad están interesados en tomar partido en desarrollos. Pero es verdad que no podemos, como bien decías, Jaime, volver a tener que suprimir barreras en los nuevos desarrollos tecnológicos, en las nuevas soluciones que se planteen para la nueva movilidad de nuestras ciudades. No debemos volver a suprimir barreras. Creemos o diseñemos o pensemos a lo grande, pensemos con accesibilidad universal, que no es otra cosa que diseñemos pensando en todas las personas, ¿no?, que es lo lógico de cualquier proceso de diseño o de creación, ¿no? Por supuesto que las alianzas para nosotros como Fundación 11 y como Grupo Social 11 es esencial. Nosotros solo somos una gente que hablamos de personas y que podemos dar nuestro punto de vista para poner en contacto con personas
que tienen diferentes necesidades o que tienen diferentes que utilizan de diferente manera las ciudades, los elementos o los actores que participan en la ciudad y sobre todo para hacerles ver que realmente tienen que estar en el centro, como bien se ha dicho en varias ocasiones en esta mesa, ¿no? Pues empresas públicas, entidades públicas, administraciones públicas, a nivel estatal, a nivel regional, a nivel local, son nuestros aliados, pero sobre todo también las empresas privadas, ¿no? Empresas que están en el mercado y que tienen otros objetivos quizá distintos que los nuestros, que son más económicos que los propios sociales que tenemos nosotros, pero para nosotros son quienes deben poner en marcha todo eso, ese discurso que desde Fundación 11 y desde el Grupo Social 11 llevamos, que es un discurso de inclusión, es un discurso de igualdad y es un discurso de derechos humanos, ¿no? De derecho de las personas por participar y por ser incluidos en todos los desarrollos, en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Sea la movilidad, sea el trabajo, sea la educación, sea la sanidad, sea cualquier ámbito de la vida, ¿no? Gracias, José Luis. Indudablemente, cuando uno se acerca a vuestra institución y analiza lo que estáis haciendo, hay algo muy importante, que es el apoyo a la innovación a través de un vivero de startups en el que intentáis que aquellas soluciones tendentes a la mejora de diferentes aspectos de la vida cotidiana de vuestro, digamos, de vuestro ámbito se vean mejoradas. Pero, particularmente, estáis trabajando mucho en el ámbito también de la movilidad. Para mí hay un aspecto fundamental, que es la comunicación aumentativa, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la iconografía, los elementos sencillos, ¿no? Para hacer el concepto de espacio fácil. Tú, como arquitecto, sabes mucho de esto y podríamos generar otra charla, otra conversación. Pero, particularmente, ¿cómo puedes, desde la experiencia en Fundación 11, voy a decirlo claramente, ¿no? Trasladar, vender a esos emprendedores que sí, que la tecnología está muy bien, pero que al final vosotros tenéis, a través del ticketing, a través del acceso universal, etcétera, tenéis la posibilidad de incubar, de ayudar, y que muchas veces no tenemos que dejarnos fascinar solo por la tecnología, sino por la aplicación de esa tecnología a través de ejemplos como el vuestro. Cuéntanos un poco cómo trabajáis en ese ámbito. Sí, bueno, pues efectivamente es un poco como decía antes, ¿no? En el ámbito del emprendimiento, de las startups, nosotros ayudamos a que realmente se tengan en cuenta a las personas, ¿no? Y a las necesidades que tienen las personas y en concreto, más concretamente, a ese 15% de la población que tiene diferentes necesidades y que utiliza los futuros desarrollos de diferente manera a la convencional, ¿no? No voy a decir a la normal, sino vamos a decir a la convencional, ¿no? Desde Fundación 11, cuando obviamente no hemos podido dejar de lado, ¿no?, todos estos movimientos de aceleración, de innovación, etcétera, y pusimos en marcha ya desde hace un par de años una aceleradora de empresas para, pues bueno, que fueran productos innovadores que mejoraran las condiciones de vida de personas con discapacidad, ¿no? Como bien dices, Jaime, muchas de ellas se han enfocado o están enfocadas en el ámbito de la movilidad, ¿no?, de la mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad dentro de las ciudades. Pues temas de aparcamiento regulado, de plazas de aparcamiento, acompañamiento, sistemas de acompañamientos para personas con discapacidad cognitiva, pues bueno, que necesitan un traqueado, ¿no?, a la hora de realizar sus viajes y que puedan realizarlos de manera autónoma, cómoda y segura, ¿no? Sistemas de balizas sonoras que ayuden a las personas a moverse dentro de la ciudad, ¿no?, dentro de diferentes ámbitos urbanos. Y siempre con la línea, ¿no?, y con el paradigma de la accesibilidad universal y del diseño para todas las personas. No queremos que todas estas soluciones sean pensadas o se tengan en cuenta que son para personas con discapacidad, sino que la accesibilidad universal quiere decir que es beneficioso para todas las personas, ¿no? Cuando hablabas de los pictogramas, ¿no?, que comentabas también, Jaime, pues cualquiera, es mucho más sencillo moverse en un sistema de metro que tiene diferentes colores en las líneas, o moverse en un hospital que puedes tener, que reconoce las zonas, las diferentes zonas con sistemas, con códigos de colores, con códigos de pictogramas. Es decir, obviamente a las personas con discapacidad cognitiva les es esencial, ¿no?, para moverse por los edificios o por los entornos urbanos, pero para personas con esas limitaciones cognitivas, pues que no las tienen, pues bueno, nos va a mejorar y nos va a facilitar muchísimo el uso. Antes, cuando llegábamos hasta esta sala, en este edificio, que es un edificio, una arquitectura de referencia, ¿no?, a nivel
a nivel nacional y a nivel mundial se podría decir, ¿quién no ha tenido problemas para conseguir continuar por las escaleras, ¿no? Esa es una cuestión que cognitivamente es difícil de asumir por cualquier persona si no se tienen en cuenta unos criterios que en muchos casos tienen que ver con el diseño para todas las personas y la accesibilidad universal, ¿no? Por eso para nosotros es fundamental que en el ámbito de la innovación, de las nuevas tecnologías, se tengan en cuenta que hay personas que todavía o que utilizan estas tecnologías, o hay que darles la oportunidad de que utilicen estas tecnologías dependiendo de sus necesidades y sus preferencias, ¿no? Muchas gracias, José Luis. Indudablemente, desde vuestra aceleradora, desde vuestro vivero, pues estáis alumbrando algunas de estas ideas tendentes a convertir los espacios en espacios más fáciles, más sencillos, más intuitivos, a través de, comentaban los pictogramas, los sistemas aumentativos, esos códigos QR, ¿no?, que están funcionando tan bien y que ya hemos visto en muchos ámbitos públicos. Querría, para terminar, que pudiéramos hablar de con qué sectores veis que se pueden generar alianzas de manera más espontánea, más sencilla y, sobre todo, que sus resultados, los resultados de esa alianza, sean más transferibles de manera rápida a la sociedad. Filippo, ¿por dónde crees que ese matching se va a producir? Me ha encantado primero lo que comentaba José Luis, hablando de personas y hablando de movilidad universal. Nosotros, y nos ha sorprendido porque al final, como comentábamos antes, entramos en un mundo de la micromovilidad con los patinetes, muy innovador, pero con muy poca visión hacia futuro y de sostenibilidad. Y cuando hablamos de sostenibilidad es el tema, hablamos de personas, incluir todos los colectivos. Estamos colaborando con el CERMI, nos ha dicho, ya micromovilidad en España desde hace 3 años, somos el primer actor que se ha puesto en contacto con ellos. Justamente le enseñamos la tecnología de estos vehículos que ya integran todos los ADAS de los coches de hoy en día, de la cámara, de dónde no se puede aparcar, seguramente los suelos táctil, y dónde pueden circular, dónde no puede circular, para en calle peatonales y todo esto. Y esto lo hemos hecho justamente porque queremos incluir todos los colectivos. Hacemos la sostenibilidad, una vez más, no es solamente las emisiones de CO2, es incluir todos los colectivos, todas las personas, hacer la movilidad universal, y en esta universalidad de la movilidad pues entran todos los sectores de movilidad. Oportunidades para colaboración, mencionaba lo del CERMI, nos encantaría realmente trabajar también con la Fundación 11, pero estamos hablando también con el tema de la multimodalidad que se puede generar en la futura estación de servicio. La movilidad condiciona o es parte tan integral o base de la sociedad, de la movilidad en las ciudades, que si lo extrapolamos es extremadamente obvio como la integración sea el camino a seguir hacia el futuro. Gracias, Filippo. Zoilo, recientemente nos veíamos con José Luis. Llevas el rosco de los ODS y decíamos: los 16 primeros, sin el 17º, no salen las alianzas. Y es verdad, sin alianzas ninguno de los objetivos que se quieren perseguir, todos loables, se van a poder conseguir, ¿no? No me resisto, no obstante, a preguntarte algo, porque ya nos has hablado antes, ¿no?, de cómo podéis diversificar servicios y en qué ámbitos de interés estáis centrados, ¿no? Lógicamente en energéticas, en servicios públicos, etcétera. No me resisto a que desde la óptica y el análisis que tenéis en la Confederación nos hables de cómo la situación actual de los precios de la electricidad puede entorpecer, ser poco favorecedora para un despliegue de la electrificación de la flota, que está chocando además con diferentes elementos que la están poniendo en entredicho. La crisis de los semiconductores, que está haciendo que salgan menos vehículos, la desorientación del mercado, además de todos los problemas que debe vencer todavía el coche eléctrico, como son la autonomía, el precio, etcétera, etcétera. Casi coge el micrófono de al lado, eso es, porque creo que se te ha vuelto a soltar. Sí. Entonces, me gustaría
que además de profundizar, en el caso que quieras profundizar, Zoilo, en alguno de los temas relacionados con las alianzas, nos hicieras también, por favor, una consideración acerca de cómo la situación de precios os puede afectar a vosotros como suministradores de puntos de recarga pública y particularmente al mercado, es decir, como a los decisores y al final al ciudadano que tiene que comprarse un vehículo eléctrico le puede estar afectando, si tenéis datos de cuánto le puede estar suponiendo además ese incremento. Mira, Jaime, yo creo que primero el reto que tenemos es tan grande en la sociedad, en el mundo, contra el cambio climático, que tiene sí o sí tiene el objetivo 17 es imprescindible. Tiene que haber una complicidad entre todos los actores y no tener esa ideación de que hay alguien que se va a llevar el queso entero. No. Cada uno tiene su trozo de queso y lo tenemos que compartir. Entonces, si queremos realmente que haya una transición que sea sostenible, pero que sea inclusiva y que sea justa, se tiene que contar con todos los sectores. Nuestro sector da empleo a 50.000 personas en España. Entonces, yo creo que sí que tiene su papel y no vamos a inventar la cuadratura del círculo en el sentido de que si ya hay una red distribuida, que tiene sus licencias, que tenemos un tipo de actividad ya en marcha, no se nos quite, se nos borre del mapa. Entonces, y la imposición tampoco es la vía. Tú decías antes, en la ley de transición se nos obliga según tal. Yo creo que ese no es el camino. Tiene que haber un convencimiento para participar de forma pues clara en este tema. En cuanto al tema de la electricidad, pues hay muchas barreras. Para empezar, nosotros mismos en alguna de las estaciones no podemos poner puntos de carga porque la eléctrica que lleva esa zona nos dice que no hay suficiente potencia o que tendríamos que invertir en un transformador, con lo cual el volcar todo a un único tipo de energía, yo creo que es importante la diversificación, la neutralidad tecnológica en cuanto a que hay que no ser excesivamente ambiciosos, pero sí siempre ir reduciendo emisiones y ir en ese sentido. Evidentemente, el precio eléctrico no ayuda a los... de hecho, casi se ha triplicado la carga eléctrica en casa, en los usuarios de coches eléctricos, se les ha triplicado el coste, ¿no? Y el peligro es que haya una especie de monopolización, que pasemos del petróleo a la electricidad y entonces entremos ahí en una locura de precios, ¿no? Con lo cual es muy relevante el ver que esta transición en el sistema energético español o mundial se haga bien. Y no olvidemos también la importancia del almacenamiento. Una de las dificultades de la electricidad es el almacenamiento. Ahí tenemos vectores energéticos como es el hidrógeno verde, que nos da esa posibilidad, ¿no? Entonces, pero todo esto también hay que regularlo, vamos a lo de antes, entre no se regule cómo, quién, cuándo, qué tipo de certificados de procedencia, etcétera, no vamos a despegar en este sentido. Gracias, Zoilo. José Luis, indudablemente representas a un colectivo que puede verse muy beneficiado por todo lo que tiene que ver con la conectividad, con la autonomía, la automatización de la conducción. Si hay un sueño en este cambio de la movilidad, es pasar de la clásica medición del tiempo-distancia, que es la movilidad, al tiempo-sustancia, es decir, qué haces durante el tiempo que te desplazas, ¿no? En ese sentido, estáis apoyando desde Fundación, estáis viendo que vosotros podéis jugar un papel fundamental, sobre todo por nacer de la ONCE también, ¿no?, en esa transición hacia el vehículo autónomo y conectado. Por supuesto, ¿no? Antes lo comentaba. Para nosotros es esencial que en desarrollos como en el caso del vehículo interconectado, el vehículo autónomo, se nos tenga también en cuenta, ¿no? Se tengan en cuenta las necesidades de personas con discapacidad y sobre todo sus sueños. ¿Por qué no tener los sueños presentes de los ciudadanos, ¿no? Carmen y yo tenemos muchos compañeros que, por ejemplo, pues que no pueden ver, obviamente no pueden conducir y seguramente que para ellos hay una sensación de autonomía, de libertad, poder utilizar este tipo de servicios de vehículos interconectados y autónomos, ¿no? Pero vuelvo a decir lo mismo, al final para nosotros es esencial formar parte de esa red de actores, ¿no?, que van a configurar la movilidad de nuestras ciudades
sean las redes las empresas de vehículos de micromovilidad, las empresas que desarrollan el transporte público, por supuesto los organismos que gestionan las ciudades, que son los ayuntamientos, por supuesto, pues bueno, toda la red de actores que participan en la ciudad. Nosotros vamos a ser sus socios, queremos estar en donde se esté creando la ciudad, porque entendemos que las ciudades sin personas no son ciudades y no tienen ningún sentido, ¿no? Cuando los primeros asentamientos urbanos, ¿no?, de la ciudad, en ciudades allá hace pues casi 4.000 años, ¿no?, en Siria, se empezaron a juntar varios vecinos, ¿no?, varias personas en torno a los ríos para empezar a pescar, a conseguir ganancias, a poder mercadear. Pues bueno, si no se hubieran juntado, no hubieran nacido las ciudades. Con lo cual, las ciudades, si no tienen en cuenta las necesidades de sus ciudadanos, y hablo de todos los ciudadanos en mayúscula, aunque sean muy tecnológicas, aunque la ciudad sea muy inteligente, aunque sea una gran Smart City, si no tiene en medio el concepto a las personas, si no tiene el Smart Human City, no va a poder dar servicios a esas personas, con lo cual de inteligente va a tener muy poquito, ¿no? Está claro. Me gustaría que pudiéramos finalizar esta mesa con una idea que fuera proponer un calificativo para lo que representan las alianzas, ¿no? Las alianzas en la configuración de este sector de sectores, en una nueva configuración donde no todos los actores van a desempeñar el mismo rol en el futuro. Unos ocuparán unos espacios, otros ocuparán otros, pero indudablemente todos son necesarios, ¿no?, en esa metamorfosis de la movilidad como la entendíamos antes, ¿no?, infraestructura, vehículo, servicio, como ha ido declinando hacia el derecho, ¿no?, que ya viene reconocida como tal en la Estrategia Española de Movilidad. Desde esa óptica, desde esa aspiración colectiva que yo creo que nos une a todos los que estamos en este congreso de la movilidad como derecho, ya no como servicio, ¿no?, que se nos está quedando ya un poco gastado el término como derecho. Las alianzas son, Filipo, ponle el calificativo que quieras. El más obvio que me viene sería fundamental, son fundamentales. Probablemente la transición a multimodalidad o multiservicio claramente son indicadores de lo que hemos estado diciendo. Son muchos componentes de la colaboración entre diferentes entidades. Entonces, ya lo debería serlo hoy en día en una sociedad civil, será aún más y probablemente empujado por la tecnología el hecho de que sea fundamental crear este tipo de enlace y colaboración. Fundamental. Zoilo. Imprescindibles. Como he comentado antes, si no hay una complicidad entre todos los sectores, esto no va a cambiar. Entonces, las alianzas, ese 17 ODS, es imprescindible para que consigamos una movilidad sostenible, justa e inclusiva. ¿Y José Luis? Bueno, pues ya que se ha hablado de fundamental, de esencial, yo diría que las alianzas son la oportunidad de crear un mundo mejor y un mundo en el que cada uno aporte su granito de arena, pero vuelvo a insistir que al final lo importante y lo realmente importante son las personas, ¿no?, que son los que van a vivir en este mundo y los que van a conformar esta sociedad, ¿no? Muy bien, nos habían puesto aquí un reloj pensando que nos íbamos a portar mal, ¿no?, íbamos a estar mucho más de una hora, etcétera. Nos han puesto 75 minutos. La mesa era de 1 hora, llevamos 1 hora y 5 minutos aproximadamente. Gracias por la atención, por haber conocido algo más del proyecto Mobility City. Esta mesa es un ejemplo paradigmático, es expresión de lo que quiere ser Mobility City, que es un puente, un lugar de encuentro, un lugar de paso, un lugar de transición. Esa es la funcionalidad que tuvo el edificio, ese edificio tan simbólico, tan magnífico que han visto en la presentación, el puente de la arquitecta anglo-iraquí Zaha Hadid, que por cierto es la única mujer ya no viva, en este caso falleció hace unos años, que ganó el premio Pritzker a nivel individual, el más prestigioso, como saben, de la arquitectura. Y con ese objetivo nace el proyecto, y para diseminar ese espíritu, ese conocimiento,
esas ganas de que se generen alianzas, organizamos mesas como las que hemos tenido hoy aquí. Quiero agradecer el esfuerzo de venir, de participar y de aportar, porque habéis aportado mucho, de Filipo, de Zoilo y de José Luis. Y bueno, encantados en los siguientes Zoom Bilbao de participar. Esperemos ya que con el puente de Zaha Hadid plenamente operativo, y sobra decir a todos que estáis invitados a conocer el proyecto en profundidad. En el plazo de unos meses, un año, esperemos tener el puente totalmente abierto, además de las actividades que vamos realizando y que seguiremos haciendo durante este otoño y durante el año 2022. Nada más, muchas gracias y aquí despedimos esta mesa.